Buen día, República Oriental del Uruguay. Buen día a todos. Tenemos un tema muy importante para tratar hoy, que es la cultura, lo cultural. Evidentemente, el mundo en sí y nuestro país lo hace ya muy ostensible. Está viviendo una revolución cultural, pero no es una revolución cultural cualquiera. No es la revolución cultural de que ahora somos más cultos y vemos más cine y leemos más libros y nos gusta ir al teatro. No. La cultura como un instrumento de poder y un instrumento en el pensamiento. La cultura como un modelo o estrategia revolucionaria. La cultura como la viabilidad de una revolución con un sello propio, que es un sello ideológico doctrinario, que se llama marxismo. ¿Quién propuso esto de la revolución cultural? Un italiano llamado Antonio Gramsci. Había sido un estudiante de filosofía, no pudo terminar sus estudios, por supuesto un hombre muy culto, muy avesado en el conocimiento, iba a ser uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano. Él va a profesar su profunda admiración por el modelo marxista-leninista de la Unión Soviética. Antonio Gramsci nació en Ales, Oristano, en la isla de Cerdeña, el 22 de enero de 1891. Fue el cuarto de 7 hermanos. Bueno, finaliza la escuela, después de varios años en esos círculos se involucra en círculos socialistas. Gracias a una beca en letras en 1911, comenzaría a cursar en la Universidad de Turín, en la Universidad de Torino. En 1913 se afilia al Partido Socialista Italiano, debió abandonar la universidad por problemas financieros y también de salud, aunque ya una vez iniciada la Primera Guerra Mundial, se va a dedicar por completo a la militancia política. Antonio Gramsci se dice de él, dado su perfil de pensamiento, su obra de pensamiento, que en definitiva fue un sociólogo, un filósofo, un político y un periodista italiano. Es el padre creador de la estrategia revolucionaria cultural del marxismo y no la estrategia clásica ortodoxa de Carlos Marx y Engels de la revolución económica del marxismo, que fue lo que se aplicó en la Unión Soviética. Cuando la revolución bolchevique, de ahí en adelante, se aplicó precisamente esa revolución como en Cuba, la revolución de la confiscación de los bienes privados, terminar con la propiedad privada, modificar totalmente el sistema económico capitalista y, por supuesto, el régimen de libertades. Es decir, tirar desde la raíz. Te pido, Jorge, después entramos con el doctor Menéndez porque estamos en la nota del programa, que es esta nota editorial fundamental, porque quiero explicar por qué está pasando esto en la educación y por qué se hace ese paro en el IVA y en el IABA, y se pueden hacer esos paros en cualquier lado, mañana acá, pasados allá, y esto va a seguir indefinidamente. A ver si lo puede entender eh, el doctor Silva, ¿no? Si lo puede entender, creo que las autoridades lo deben entender, no sé por qué no lo dicen directamente. Estamos viviendo esta revolución que empezó con este señor, Antonio Gramsci. Estoy tratando de explicar y de explicarnos de qué se trata. Por eso dije una vez, los gobiernos pasan, el PIT-CNT queda. Los gobiernos pasan, el PIT-CNT queda. ¿Por qué? Porque a través del PIT-CNT-FA está irradiada la revolución cultural a través de todo el sindicalismo único que impenetra en todos los sectores de la sociedad uruguaya, fundamentalmente en el sistema educativo, al cual una ley de urgente consideración le modifica la pisada, digamos, porque modifica el orden de la gobernanza, quitándoles el poder del voto para desarrollar esa suerte de cogobierno en la educación. Bueno, le están quitando, evidentemente, el bastión revolucionario gramsciano de la revolución cultural marxista en un aspecto, el aspecto funcional, pero no en el aspecto del contenido y menos en el aspecto social,
que ya está profundamente legitimada socialmente esta revolución cultural marxista hacia el socialismo. Es decir, tenemos ejércitos de estudiantes ya en etapa secundaria que están convencidos que forman parte de columnas revolucionarias para ir rumbo al sueño de la construcción de una sociedad igualitaria, de una sociedad socialista, justa. Eso plantea Antonio Gramsci, funda el periódico socialista, escuchen el nombre, el periódico que funda Antonio Gramsci en el año 1919 se llama L'Ordine Nuovo, el nuevo orden. ¿No han escuchado por ahí lo del nuevo orden, el nuevo orden y que hay un nuevo orden mundial y que hay una agenda global 2030 y un nuevo orden mundial? Vieron que cuando se va a los autores claves de la historia, uno se empieza a encontrar precisamente con eso, con las claves del desarrollo histórico que luego una multitud parlotea como ejército de loros, repitiendo lo que uno o dos pensadores dijeron, organizando una fuerza política. En este caso, Gramsci organizó a esas fuerzas políticas ideológicas del Partido Comunista en Italia porque fue el fundador del Partido Comunista Italiano. Decir la verdad es revolucionario. Se casa con Julia Schutz, a quien conoció en un viaje en la URSS, como representante del Partido Comunista ante la Internacional Comunista. Participa en los periódicos socialistas Il Grido del Popolo, Avanti, otro periódico, y por supuesto en el que él fundó, L'Ordine Nuovo, el nuevo orden. ¿Qué plantea Gramsci en su estrategia revolucionaria? Plantea lo que él llamó el marxismo de filosofía práctica, es decir, apelar a todos los aspectos fundamentales que hacen a la condición del ser humano, que es la cultura. La cultura. ¿Y qué es la cultura para Gramsci? La cultura para Gramsci, a la cual él reivindica, evidentemente es una cultura sesgada, es decir, es una cultura con un perfil ideológico, la cultura al servicio de, o la cultura como un instrumento de poder. No es la cultura por la cultura en sí, y no es la concepción de la cultura como el resultado inexorable de la actividad humana, que eso es en definitiva la cultura. Si vamos a fondo en esto, la cultura, a los efectos de los avances de la humanidad, a los efectos de evolucionar como comunidad planetaria, no sirve para nada. Lo que sirve es la ciencia, el conocimiento científico. Es el conocimiento científico el que nos aporta todos los elementos necesarios para poder desarrollar nuestra vida o poder solucionar problemas, desde una afección cardiovascular, una ACV, o tener una mejor computadora, o qué sé yo, distintos tipos de tecnologías para la producción, etcétera, etcétera. La ciencia y la filosofía de la ciencia, o la filosofía como sistema de pensamiento. Eso es lo que nos tiene que interesar. La cultura es el efecto redundante, necesario, que tenemos que saber usar. Pero en este caso, el comunismo apela a la cultura como un instrumento de poder. Y eso lo dice Gramsci. Dice la cultura como la potencia fundamental de pensar y de saberse dirigir en la vida. ¿Se dan cuenta? La cultura como la potencia fundamental de pensar. Es decir, que va a crear y va a concebir comunidades educativas. ¿Han escuchado eso acá en el país? Lo de comunidades educativas. Entonces, con esto quiero decir que tenemos generaciones en el Uruguay que ya están profundamente adoctrinadas sobre esta hegemonía de pensamiento cultural gramsciano que se instala y se profundiza en toda Latinoamérica, además a través de un ejército, pero de un enorme ejército de intelectuales, entre ellos destaca el argentino Laclau, por ejemplo, que habla muchísimo de este tema, y su esposa. Esto que ahora mismo yo les estoy comentando, lo extraigo, esta información la extraigo de la página oficial, de la web oficial del Ministerio de Cultura de la República Argentina. Así, para que se hagan una idea, esto está publicado en la página oficial, en la web de la República Argentina, este homenaje y este artículo extenso dedicado
a Antonio Gramsci, fundador del Partido Comunista Italiano, creador del nuevo orden y de la nueva estrategia revolucionaria que es la revolución cultural. Hoy por eso se acuña el término marxismo cultural o neomarxismo, que va a abrevar de un conjunto de líneas de pensamiento filosóficos como el estructuralismo, postestructuralismo, constructivismo, que tiene que ver con el manejo del idioma, del lenguaje, porque es el idioma el instrumento que nos permite pensar. Por lo tanto, modificando ciertas reglas semánticas, modificando el sentido del idioma, y bueno, vamos virando, vamos manipulando las maneras de pensar. Los educadores, dice Gramsci, los maestros, son intelectuales que deben ser organizados y sistematizados precisamente para la hegemonía cultural. Hegemonía es un término que deriva del griego, egestai, que quiere decir conducir, guiar, ser el jefe. Quizá venga de un verbo, dice Gramsci, que es hegemónero, que quiere decir algo parecido, guiar, preceder, conducir. Es decir, educar quiere decir eso, conducir, guiar. Evidentemente, educar hace relación a educar en una cultura de valores, culturizar valores de conducta, eso es educar, que no es lo mismo que enseñar. Enseñar quiere decir mostrar, mostrar el camino, exhibir el conocimiento. Por lo tanto, habría que conjugar educar y enseñar. Pero él habla de la educación como un factor hegemónico, revolucionario, y se deben formar a los docentes y a integrarlos a la comunidad estudiantil. ¿Para qué? Para empastar, para simbiotizar eso como una comunidad convencida, organizada, de estar en un camino de desarrollo, de emancipación, a través de una tarea educativa. Por lo tanto, tomar la educación, ¿no? Primer planteo, paradigma de Gramsci para ir a la revolución cultural, tomar la educación. Y una vez que tomás la educación, vos tenés ahí ya la usina creadora, fabricás en serie, como se fabrica en serie cualquier producto, fabricás en serie generaciones adoctrinadas, convencidas en ese pensamiento revolucionario, con ese perfil o ese concepto ideológico de la cultura, rumbo a construir ya definitivamente la revolución, que es construir una nueva manera de organizar esa comunidad social. Y ahí hay que ir rápidamente, ¿hacia dónde? Hacia el sistema jurídico. Hay que formar juristas, hay que formar diseñadores, ingenieros de las construcciones normativas que modifiquen radicalmente a este sistema burgués y patriarcal. Eso dice Gramsci, ¿eh? Estoy simplemente parafraseando a Gramsci. Todo esto es lo que se tomó en el Uruguay. Ahora, Flores Silva, digo yo, el señor Silva, ¿sabe esto? Porque habla de que le erraron, ¿viste? Che, la muchachada esta del IABA, le erraron, es inoportuno hacer un paro así. Podrían haber dialogado con las autoridades. ¿Qué van a dialogar, Silva, si ellos son revolucionarios? Ellos están convencidos que les extirparon un instrumento fundamental para seguir construyendo la revolución. Además, ellos son activistas de esto, son proactivos todo el tiempo. Pero escuchame una cosa, te puede decir alguien, un ciudadano, pero está la ley de urgente consideración, que ahora hay una disposición que dice que no se pueden ocupar lugares públicos, espacios públicos, y que se debe convivir pacíficamente. En tanto el que quiere trabajar con el que quiere hacer una huelga, que vaya que le hagan frente. No, pero eso, ¿sabés lo que lo diría un amigo mío? Pero eso es muy modosito, eso es como está muy pasteurizado. Sí, organizamos la huelga. No, señor, la huelga es un acto revolucionario de poder, te van a decir. ¿Cómo vamos a organizar la huelga? Nosotros nos vamos a poner a la vereda enfrente y vamos a dejar entrar a los carneros que entren a trabajar. No, la huelga es una necesidad de las clases despojadas, vulneradas por esta desigualdad social. Y te van a hablar eso, como habló este muchachito vestido parece el vestido de la bisabuela. Y salió con el vestido de la bisabuela, se puso un collar yin y yang y sale a hablar en defensa del director del IABA, que defiende a los estudiantes, porque él está integrado a la comunidad educativa que ellos viven empáticamente como un proceso revolucionario. La experiencia educativa en el Uruguay hace mucho tiempo cambió su paradigma en estas nuevas generaciones
Y es la experiencia comunitaria para ir a la revolución. Se terminó aquello de que la educación era lo que el Estado te proponía a través de sus especialistas, sus docentes, su comunidad pedagógica, sus científicos de la pedagogía, y te decía que el Estado te daba un modelo educativo porque el Estado va a ir para allá. Ahora el Uruguay, si yo les pregunto a ustedes, estaría bueno preguntarle al gobierno, ¿no? ¿Y el Uruguay para dónde va? Y básicamente vamos para el lado de la revolución cultural marxista, evidentemente, ¿no? No tenemos otro destino. Entonces, ¿cómo podemos con cuestiones tan coyunturales, con cosas tan parceladas como una ley que dice que no se pueden ocupar espacios públicos y una reforma educativa que en el cuarto año de gobierno todavía no sabemos de qué se trata, hacia dónde va el Uruguay? Y bueno, parecería que sigue para el mismo lado. Lo que pasa es que se pensó que con cambiar algún instrumento legal, vos podés tirar abajo un proceso revolucionario de un convencimiento hegemónico que viene por décadas. Pero claro, eso lo instalaron fuertemente, fuertemente, porque ya venía de antes, pero lo instalan institucionalizándolo en esos 15 años consecutivos de Frente Amplio en el gobierno. Está complicada la cosa, está muy complicada, porque evidentemente Uruguay tiene nuevas generaciones que van a ser 250.000 votantes nuevos en las próximas elecciones, que seguramente en un porcentaje muy alto están convencidos de esto que Gramsci dice. Porque están convencidos los docentes, porque están convencidos los docentes del IPA, que son los que les dan la formación docente a los que van a ser docentes, y todos se están formando en estos criterios emancipadores de esta hegemonía revolucionaria. Vamos a una pausa y le damos el pase al doctor Menéndez para completar lo que estábamos hablando con él ayer, que era un tema vinculado a la tenencia compartida, pero más que eso, a lo que significa la seguridad jurídica y las garantías en el proceso. Eso que también ya cayó a través de la revolución gramsciana cultural, cuando en el Uruguay se instaló el neoconstitucionalismo como doctrina imperante, predominante, nada más y nada menos que en nuestra casa cultural fundamental, la UDELAR, y más particularmente en la Facultad de Derecho de la República Oriental del Uruguay. Vamos a una pausa y estamos enseguida. Me falla todo. La impresora se rompió, el PC se colgó, la notebook la miro mal y no me anda. Vení a Refil Uruguay, te soluciona todo. Pensá en tu economía, pensá en el medio ambiente. Tenemos reciclado